El aire olía a café recién hecho y a nervios. Clara Velázquez, con sus manos temblorosas apretando un currículum arrugado, caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad, sintiendo el peso de cada paso. Sus botas desgastadas resonaban contra el pavimento húmedo, y el aroma de la lluvia reciente se mezclaba con el perfume floral que había robado del tocador de su madre antes de salir de casa. Era un día importante. Su entrevista en Grupo Estelar, la empresa más prestigiosa de la ciudad, dirigida por el enigmático Alejandro Navarro. Clara, de 35 años, no era ninguna novata en la vida, pero algo en su interior temblaba como si fuera una niña frente a una puerta desconocida. Había crecido en un barrio humilde, con una madre que cosía hasta medianoche para pagar las cuentas y un hermano menor, Mateo, que soñaba con ser artista. Clara cargaba con el peso de ser el sostén de su familia, desde que su padre los abandonó cuando ella tenía 10 años. Era fuerte, sí, pero también llevaba cicatrices, la inseguridad de no sentirse suficiente, el miedo de ser rechazada, el dolor de un amor pasado que la había traicionado. Sin embargo, hoy tenía una oportunidad para cambiarlo todo. El edificio de Grupo Estelar se alzaba como un gigante de cristal frente a ella. Su reflejo en las ventanas le devolvía una imagen de sí misma. Cabello castaño recogido en un moño desordenado. Un traje azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano y unos ojos marrones llenos de determinación y duda. Respiró hondo, enderezó los hombros y entró. En el vestíbulo, el aroma a cera de limón y el murmullo de los empleados la envolvieron. La recepcionista, una mujer de mirada fría, apenas levantó la vista. «Clara Velázquez, suba al piso 30. No llegue tarde». Clara asintió, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. El ascensor subía con un zumbido suave, y ella se miró en el espejo interior, susurrándose: «Tú puedes, Clara. No dejes que te intimiden». Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un pasillo elegante, con paredes de mármol y una alfombra que amortiguaba sus pasos. Una asistente la guió hasta una sala de reuniones donde un hombre alto, de espaldas, miraba por una ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El corazón de Clara dio un vuelco. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se tensaban bajo el traje negro impecable, que la hizo sentir un escalofrío. Él se giró, y sus ojos se encontraron. Alejandro Navarro no era solo un CEO, era una presencia. Su cabello oscuro caía en mechones perfectos sobre su frente, y sus ojos grises, afilados como cuchillas, parecían capaces de ver a través de ella. Pero había algo más, una chispa de reconocimiento en su mirada que la desconcertó. «Señorita Velázquez», dijo con una voz grave que resonó en el pecho de Clara. «Siéntese». Sus manos rozaron accidentalmente al pasarle una carpeta, y la electricidad de ese toque la hizo contener el aliento. Él también pareció notarlo, porque sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible antes de volverse serio de nuevo. La entrevista fue un torbellino. Alejandro le hizo preguntas incisivas sobre su experiencia, pero sus ojos no dejaban de estudiarla, como si buscaran algo más allá de sus respuestas. Clara respondió con firmeza, aunque por dentro sentía que el suelo podía desvanecerse en cualquier momento. Cuando terminó, él se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Por qué quiere trabajar aquí, Clara? No me diga lo que cree que quiero escuchar. Dígamelo de verdad». Ella tragó saliva, sintiendo el calor subirle a las mejillas. «Porque necesito un futuro, no solo para mí, sino para mi familia. He luchado toda mi vida para salir adelante, y no me rindo. Quiero demostrar que puedo ser más de lo que el mundo espera de mí». La honestidad en sus palabras pareció sorprenderlo. Sus ojos se suavizaron, y por un instante, Clara sintió que él la veía de verdad. Pero entonces,
Una sombra cruzó su rostro, como si un secreto lo estuviera conteniendo. «Está contratada», dijo finalmente levantándose. «Empiece mañana como mi asistente personal». Clara parpadeó, incrédula. ¿Así de rápido? Soltó sin pensar, y él dejó escapar una risa baja que hizo que su corazón latiera más fuerte. «No me gusta perder el tiempo, señorita Velázquez. Y algo me dice que usted tampoco». Esa noche, en su pequeño apartamento, Clara no podía dormir. El aroma de la sopa de lentejas que había preparado para Mateo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a pintura al óleo de sus lienzos esparcidos por el suelo. Su hermano, con su sonrisa despreocupada, le preguntó cómo había ido el día. «Me contrataron, Mateo. Y, no sé, hay algo extraño en ese hombre». Alejandro Navarro, como si ya lo conociera. Mateo alzó una ceja, burlón. «¡Qué amor a primera vista!». Clara le lanzó un cojín, riendo, pero no podía negar la verdad. Ese hombre la había desarmado con una sola mirada. Lo que Clara no sabía era que, en una mansión al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba de pie frente a un escritorio cubierto de papeles, sosteniendo una fotografía antigua. En ella, una joven Clara sonreía, ajena al mundo, con un anillo de compromiso en la mano. Sus dedos apretaron la foto hasta arrugarla. «No puede ser ella», murmuró, pero su corazón decía lo contrario. Había un secreto que lo ataba a Clara, un pasado que él había enterrado bajo capas de poder y riqueza, y ahora ese pasado estaba a punto de resurgir. Mientras Clara se preparaba para su primer día en Grupo Maker, ignoraba que estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Un juego de amor, traición y secretos que cambiarían su vida para siempre. ¿Y tú, qué harías si el hombre de tus sueños escondiera un secreto que pudiera destruirte? Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El sol apenas despuntaba cuando Clara Velázquez salió de su apartamento, con el aroma del café instantáneo aún impregnado en su ropa. La ciudad despertaba con el sonido de bocinas lejanas y el murmullo de los transeúntes, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en la imagen de Alejandro Navarro, esos ojos grises que parecían guardar un secreto, el roce accidental de sus manos que aún quemaba en su piel. Sacudió la cabeza, reprendiéndose. «Es tu jefe, Clara. No seas estúpida». Pero algo en su interior, esa chispa de esperanza que siempre había llevado consigo, le susurraba que no era solo una casualidad. Llegó al edificio de Grupo Estelar con el corazón acelerado. El ascensor la llevó de nuevo al piso 30, donde la asistente de ayer, una mujer de cabello corto y mirada astuta llamada Laura, la esperaba con una carpeta en la mano. «Señorita Velázquez, el señor Navarro quiere que revises estos documentos antes de la reunión de las 9. Y, cuidado con él. No le gusta la impuntualidad». Clara asintió, sintiendo el peso de la advertencia. Laura la miró de reojo, como si supiera algo que Clara aún no entendía. El despacho de Alejandro era un contraste de elegancia y frialdad. Paredes de vidrio, un escritorio de caoba y un aroma a cuero y madera que llenaba el aire. Él estaba de pie, hablando por teléfono en un tono cortante. Cuando la vio, colgó de inmediato y le hizo un gesto para que se acercara. «Clara, estos contratos son urgentes. Necesito que los revises y me des tu opinión antes de la reunión». Su voz era firme, pero había algo en su mirada, un destello de curiosidad que la desconcertó. Ella tomó la carpeta, sus dedos rozando los de él otra vez. Esta vez, él no apartó la mano de inmediato, y el aire entre ellos se cargó de una tensión que hizo que Clara contuviera el aliento. «¿Pasa algo?», preguntó Alejandro, arqueando una ceja. Clara negó con la cabeza, sintiendo el rubor subirle al rostro. «No, señor Navarro, solo me pondré con esto ahora mismo».
Él sonrió, una sonrisa que era más un desafío que una bienvenida. Llámame Alejandro. Señor Navarro me hace sentir viejo. Clara rió nerviosa, y él se acercó un paso, su voz baja. Y Clara, confío en que no me decepcionarás. La forma en que dijo su nombre, como si lo saboreara, la hizo estremecer. La mañana pasó en un torbellino de reuniones y tareas. Clara se sentía como si estuviera corriendo en una cuerda floja, tratando de no cometer errores bajo la mirada atenta de Alejandro. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban, había un momento de pausa, como si el tiempo se detuviera. Durante un descanso, mientras tomaba un café en la sala de empleados, escuchó una conversación que la hizo detenerse. Dos secretarias susurraban en un rincón. ¿Viste cómo la mira el jefe? Es como si ya la conociera. Imposible. Él no se fija en nadie desde... Bueno, ya sabes. Clara frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Laura la llamó para volver al trabajo. Esa tarde, mientras organizaba el escritorio de Alejandro, encontró algo que no esperaba. Debajo de una pila de papeles había un sobreviejo con el borde desgastado y un sello de cera roto. Dentro, una fotografía. Una joven Clara, de apenas 20 años, sonriendo junto a un hombre, cuya cara estaba borrosa, como si alguien hubiera intentado rasparla. Su corazón se detuvo. Era ella, sin duda, pero no recordaba esa foto. En el reverso, una nota escrita a mano. Promesas rotas. 2008. La fecha la golpeó como un puñetazo. 2008 fue el año en que su vida se derrumbó, cuando Javier, su primer amor, la traicionó y desapareció sin dejar rastro. El sonido de pasos la sacó de su trance. Alejandro entró al despacho, y Clara, instintivamente, escondió la foto en su bolso. ¿Todo en orden?, preguntó él, su tono casual pero sus ojos escrutadores. Ella asintió, forzando una sonrisa. Sí, todo listo, pero su mente estaba en caos. ¿Por qué tenía él esa foto? ¿Qué sabía de su pasado? La duda se mezclaba con una atracción que no podía ignorar. Y cuando Alejandro se acercó para revisar un documento, su brazo rozó el de ella. El calor de su cercanía la hizo retroceder, nerviosa. Él la miró, y por un instante pareció que iba a decir algo, pero luego se apartó, su expresión endureciéndose. No te distraigas, Clara. Hay mucho en juego. Esa noche, en su apartamento, Clara no podía dejar de pensar en la foto. La sacó de su bolso, sus dedos temblando mientras la miraba bajo la luz tenue de una lámpara. El aroma a lavanda de las velas que había encendido intentaba calmarla, pero su corazón latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre en la foto? ¿Por qué Alejandro la tenía? Y sobre todo, ¿por qué sentía que él escondía algo que podía cambiarlo todo? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba sentado en su mansión, con un vaso de whisky en la mano. Frente a él, una caja fuerte abierta revelaba más fotos, cartas y un anillo que brillaba bajo la luz. Clara Velázquez, murmuró, su voz cargada de dolor y rabia. No puede ser ella. No después de todo este tiempo. Pero en el fondo sabía la verdad, y esa verdad amenazaba con desenterrar un pasado que él había jurado olvidar. Clara, ajena a los secretos que la rodeaban, se acostó con la foto junto a su almohada, decidida a descubrir la verdad. Pero lo que no sabía era que alguien más la observaba desde las sombras. Una mujer elegante, con un vestido rojo que parecía arder bajo la luz de la luna, sonrió con frialdad mientras marcaba un número en su teléfono. Es ella, estoy segura, y no dejaré que se acerque a él otra vez. ¿Qué harías si el pasado que creías enterrado regresara para perseguirte? ¿Y si el hombre que te hace temblar guarda un secreto que podría destruirte? La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Clara Velázquez, un tamborileo constante que parecía acompasar el latido ansioso de su corazón.
La foto, encontrada en el despacho de Alejandro Navarro, descansaba sobre la mesa de la cocina, iluminada por la luz titilante de una vela con aroma a vainilla. Clara no podía apartar los ojos de su propia imagen de juventud, con esa sonrisa despreocupada que ya no reconocía. ¿Quién era ese hombre borroso a su lado? Y, más importante, ¿por qué Alejandro tenía esa foto? El olor a café frío en su taza la anclaba a la realidad, pero su mente giraba en un torbellino de preguntas. Esa mañana, al llegar a Grupo Estelar, Clara sintió que el aire en el edificio era más pesado, como si todos los ojos estuvieran sobre ella. Laura, la asistente de cabello corto, le entregó una agenda apretada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El señor Navarro espera un informe detallado antes del mediodía. Y, cuidado con lo que tocas en su despacho, Clara. No le gusta que husmeen. La advertencia era clara, pero Clara solo asintió, apretando el bolso donde guardaba la foto robada. No podía dejar de preguntarse si Laura sabía algo más. El día transcurrió en una danza agotadora de reuniones y tareas, pero cada interacción con Alejandro era como caminar sobre brasas. Él estaba más distante que el día anterior, su voz cortante mientras revisaban documentos. Sin embargo, en un momento, cuando Clara le pasó una carpeta, sus dedos se rozaron de nuevo, y él la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. ¿Estás bien?, preguntó, su tono suavizándose por un instante. Clara asintió, pero no pudo evitar notar la sombra de dolor en sus ojos, como si él también estuviera luchando contra algo que no podía decir. Durante el almuerzo, Clara se refugió en la sala de descanso, buscando un momento de calma. Fue entonces cuando una voz desconocida la sacó de sus pensamientos. «Tú eres la nueva asistente de Navarro, ¿verdad?». Clara levantó la vista y se encontró con una mujer deslumbrante, cabello negro azabache, labios rojos y un vestido que parecía diseñado para intimidar. «Soy Valeria Cortés», dijo, extendiendo una mano con uñas perfectamente cuidadas. Una vieja amiga de Alejandro. Su sonrisa era afilada, y Clara sintió un escalofrío. Había algo en Valeria que gritaba peligro, como el perfume intenso a jazmín que la envolvía. Valeria se sentó frente a Clara, cruzando las piernas con una elegancia calculada. «Escuché que eres muy eficiente, pero déjame darte un consejo, de mujer a mujer. Alejandro no es lo que parece. Tiene secretos que podrían romperte el corazón». Clara frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y enojo. «¿Por qué me dices esto?», preguntó, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Valeria se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con malicia. «Porque vi cómo te mira. Y créeme, no eres la primera en caer en su juego». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y Alejandro entró. La tensión en el aire se volvió palpable. «Valeria», dijo él, su voz fría como el acero. «No esperaba verte aquí». Ella se levantó, sonriendo como si nada. «Solo vine a saludar a tu nueva asistente, Alejandro. Es encantadora». La forma en que pronunció la palabra hizo que Clara apretara los puños bajo la mesa. Alejandro no respondió, pero su mirada se clavó en Valeria con una intensidad que prometía problemas. «Clara, te necesito en mi despacho». Ahora, su tono no admitía discusión. En el despacho, Clara no pudo contenerse. «¿Quién es ella?», soltó, su voz temblando de frustración. Alejandro la miró, sorprendido por su audacia. «Nadie que deba preocuparte», respondió, pero su evasiva solo alimentó las dudas de Clara. «Si voy a trabajar para ti, necesito saber en qué me estoy metiendo», insistió ella, acercándose un paso. El aroma de su colonia, una mezcla de madera y cítricos, la envolvió, y por un instante, sus rostros estuvieron tan cerca que pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. Él abrió la boca,
como si fuera a decir algo, pero luego se apartó. No preguntes por cosas que no estás lista para entender, Clara. Esa noche, Clara llegó a casa agotada, con la cabeza llena de preguntas. Mientras calentaba una sopa en la estufa, el olor a tomillo y cebolla llenó el apartamento, trayendo recuerdos de las noches en que su madre cocinaba para ella y Mateo. Su hermano estaba pintando en un rincón, con las manos manchadas de azul. ¿Mal día?, preguntó, notando su expresión. Clara suspiró, contándole lo de Valeria y la foto. Mateo dejó el pincel y la miró serio. Clara, no me gusta esto. Ese tipo, Navarro, suena como problemas. Y esa mujer, ¿quién se cree para hablarte así? Clara intentó sonreír, pero no podía ignorar la inquietud que crecía en su pecho. Decidida a encontrar respuestas, Clara sacó la foto de su bolso y la examinó de nuevo. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. Un anillo en su dedo en la foto, idéntico al que había visto en la caja fuerte de Alejandro. Su corazón dio un vuelco. ¿Era posible que Alejandro fuera el hombre de la foto? ¿El mismo que había desaparecido de su vida hace años, dejándola rota? La idea era absurda, pero no podía deshacerse de ella. Mientras tanto, en un restaurante lujoso al otro lado de la ciudad, Valeria Cortés tomaba una copa de vino tinto, su color reflejándose en sus ojos como sangre. Frente a ella, un hombre mayor, con el rostro marcado por la ambición, escuchaba atentamente. «Esa chica, Clara, es un problema», dijo Valeria, su voz baja y venenosa. «Si Alejandro descubre quién es realmente, todo nuestro plan se derrumbará». El hombre sonrió, sus dedos tamborileando en la mesa. «No te preocupes, Valeria. Me aseguraré de que Clara Velázquez no sea más que un recuerdo». Clara, ajena al peligro que se cernía sobre ella, se quedó mirando la foto hasta que el cansancio la venció. Pero en sus sueños, los ojos grises de Alejandro la perseguían, prometiendo respuestas y un amor que no estaba segura de querer enfrentar. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre que te atrae podría ser el mismo que te destrozó el corazón? La ciudad dormía bajo un manto de niebla cuando Clara Velázquez salió de su apartamento, con el aroma a pan tostado de la cocina aún pegado a su ropa. La foto encontrada en el despacho de Alejandro Navarro quemaba en su bolso, un recordatorio constante de las preguntas sin respuesta que la perseguían. El anillo en la imagen, idéntico al que había visto en la caja fuerte de Alejandro, era una pista que no podía ignorar. ¿Era él el hombre que la había abandonado hace años? La idea la llenaba de rabia y esperanza, una mezcla peligrosa que hacía que su corazón latiera con fuerza. En Grupo Estelar, el ambiente era tenso. Clara llegó al piso 30 y encontró a Laura, la asistente de Alejandro, revisando una pila de documentos con expresión sombría. «Clara, el señor Navarro está en una reunión fuera de la oficina. Quiere que prepares el informe para la junta de mañana». Laura dudó. Luego añadió en voz baja: «Y ten cuidado con Valeria Cortés. La vi hablando con alguien en el vestíbulo ayer. No me gustó su mirada». Clara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Valeria era como una sombra que se cernía sobre ella, elegante y cruel, con ese perfume a jazmín que parecía impregnarse en todo. Mientras trabajaba en el despacho de Alejandro, Clara no pudo resistir la tentación. Con el corazón acelerado, revisó los cajones del escritorio, buscando más pistas. Encontró una carta antigua, escrita con una caligrafía elegante. La abrió con dedos temblorosos, y el olor a papel envejecido la envolvió. «Alejandro, nunca olvides quién eres realmente. Tu padre lo dio todo por esta familia. No dejes que una mujer lo arruine todo. M». Clara frunció el ceño. ¿Quién era M? ¿Y qué tenía que ver con Alejandro? Antes de que pudiera procesarlo, la puerta se abrió. Era Valeria,
con un vestido rojo que parecía arder bajo la luz del despacho. «Vaya, Clara, husmeando donde no debes», dijo, su voz cargada de veneno. Clara cerró el cajón de golpe, pero no antes de que Valeria viera la carta. «¿Qué quieres?», preguntó Clara, enderezándose. Valeria sonrió, acercándose como un depredador. «Solo advertirte, Alejandro no es para ti, y si sigues metiéndote en su pasado, te arrepentirás». La amenaza era clara, pero Clara no retrocedió. «No me intimidas, Valeria. Si Alejandro tiene secretos, los descubriré yo misma». Esa noche, Clara decidió confrontar a su madre, Elena, sobre su pasado. En el pequeño apartamento que compartían, el aroma a lavanda de las sábanas recién lavadas llenaba el aire. Elena estaba cosiendo un vestido, con las manos marcadas por años de trabajo. «Mamá, necesito que me hagas un favor», dijo Clara, sacando la foto. «¿Recuerdas esto? ¿Quién era el hombre que estaba conmigo?». Elena palideció, dejando caer la aguja. «Clara, no deberías revolver el pasado». Pero Clara insistió, y finalmente Elena suspiró, con lágrimas en los ojos. «No era solo una niña cualquiera, Clara. Tu padre no era el hombre que creías. Eras hija ilegítima de un hombre poderoso, alguien que nunca quiso reconocerte. Cuando te comprometiste con Javier, él no era quien decía ser. Desapareció porque alguien lo obligó». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Quién, mamá? ¿Quién lo obligó?». Elena bajó la mirada. «No lo sé con certeza, pero había una mujer, alguien con dinero y poder. Ella no quería que estuvieras con él». Las palabras de su madre resonaron en Clara mientras regresaba al trabajo al día siguiente. En el despacho, Alejandro estaba revisando documentos, pero su rostro estaba tenso, como si hubiera dormido poco. «Clara, necesito que vengas conmigo a una gala esta noche. Es importante para la empresa». Su tono era profesional, pero cuando sus ojos se encontraron, hubo un destello de algo más, una vulnerabilidad que la desarmó. «Está bien», respondió ella, sintiendo el calor de su mirada. En la gala, el aroma a champán y perfumes caros llenaba el aire. Clara, con un vestido azul que Laura le había prestado, se sentía fuera de lugar entre la élite de la ciudad. Alejandro, a su lado, era la personificación del poder, pero cada vez que sus manos se rozaban al pasar una copa o al guiarla por la sala, la tensión entre ellos crecía. En un momento, mientras bailaban, él la acercó más de lo necesario, sus labios a centímetros de los de ella. «Clara, hay cosas que no puedo decirte aún», murmuró, su aliento cálido contra su piel. Ella quiso responder, pero un grito atravesó la sala. Era Laura, corriendo hacia ellos, con el rostro desencajado. «Alejandro, es una trampa. Alguien filtró información de la empresa». Antes de que Clara pudiera procesarlo, las luces se apagaron, y un estruendo resonó. Cuando la luz volvió, Alejandro había desaparecido. Clara, con el corazón en la garganta, buscó entre la multitud, pero solo encontró a Valeria, sonriendo desde un rincón. «Te lo advertí, Clara», dijo, antes de desvanecerse entre los invitados. Horas después, en su apartamento, Clara recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada dijo: «Alejandro Navarro está muerto. Si quieres vivir, olvídate de él». La línea se cortó, dejando a Clara con el teléfono temblando en su mano. El aroma a lluvia que entraba por la ventana abierta no pudo calmar el pánico que la envolvía. ¿Era cierto? ¿Alejandro estaba muerto? ¿Y si no lo estaba, qué significaba todo esto? La carta, la foto, las palabras de su madre, todo apuntaba a una conspiración que iba más allá de lo que podía imaginar. Mientras tanto, en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Alejandro estaba atado a una silla, con sangre goteando de su frente. Frente a él, un hombre mayor, con el mismo rostro ambicioso que había compartido mesa con Valeria,
Sonrió. Hijo, es hora de que pagues por los pecados de tu padre. Alejandro lo miró con desprecio, pero en su mente solo había una imagen, Clara, con sus ojos marrones llenos de determinación. No podía rendirse. No ahora. ¿Qué harías si el hombre que amas desapareciera, dejando solo mentiras y sangre a su paso? ¿Y si la verdad sobre tu propia familia amenazara con destruirte? El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados, pero para Clara Velázquez, el mundo seguía envuelto en sombras. La llamada anónima de la noche anterior resonaba en su mente como un eco cruel. Alejandro Navarro está muerto. El aroma a café que llenaba su apartamento no lograba disipar el frío que se había instalado en su pecho. La foto antigua, la carta misteriosa, las palabras de su madre sobre su origen ilegítimo, todo se arremolinaba en su cabeza, formando un rompecabezas que no podía resolver. Pero una cosa era segura: no creía que Alejandro estuviera muerto. No podía creerlo. No después de la forma en que sus ojos la habían mirado, como si ella fuera la única verdad en su mundo. Clara se obligó a moverse. Se puso un abrigo sobre los hombros, sintiendo la textura áspera de la lana contra su piel, y salió hacia Grupo Estelar. El aire olía a asfalto mojado y a gasolina, y el sonido de los claxones la acompañaba mientras caminaba con paso decidido. Al llegar, encontró el edificio sumido en un caos silencioso. Los empleados susurraban en los pasillos, y Laura, con ojeras marcadas, la interceptó en el vestíbulo. Clara, nadie sabe dónde está Alejandro. La policía está investigando, pero hay rumores. Dicen que lo traicionaron desde dentro. Clara apretó los puños, sintiendo la rabia crecer. ¿Y Valeria Cortés? ¿Dónde está? Laura negó con la cabeza. Desapareció después de la gala. Sin Alejandro, el despacho parecía vacío, como si hubiera perdido su alma. Clara se sentó en su silla, inhalando el tenue aroma a cuero y madera que aún llevaba su presencia. Sobre el escritorio, encontró una nota escrita a mano, con la letra firme de Alejandro. Si algo me pasa, busca en la caja fuerte. Código 250-1008. La fecha la golpeó como un relámpago. 25 de octubre de 2008, el día en que su vida se había roto con la desaparición de Javier. Con manos temblorosas, Clara abrió la caja fuerte. Dentro, además del anillo que ya había visto, había un diario encuadernado en cuero negro. Lo abrió, y su corazón se detuvo al leer la primera línea. Clara, si estás leyendo esto, es porque el pasado nos ha alcanzado. El diario revelaba fragmentos de una verdad devastadora. Alejandro no era solo el CEO de Grupo Estelar, era Javier, el hombre que la había amado y abandonado hace años, obligado a desaparecer por una familia poderosa que no aceptaba su relación. Había cambiado de identidad, construido un imperio, pero nunca la había olvidado. Cada palabra estaba impregnada de culpa y amor, y Clara sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. Pero la última página la dejó helada. Valeria Cortés y mi padre Miguel Navarro planean destruir todo lo que amo. Si no regreso, protégeme, Clara, eres mi única esperanza. La puerta del despacho se abrió de golpe, y Clara escondió el diario en su bolso justo a tiempo. Era un hombre desconocido, alto, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Señorita Velázquez, venga conmigo. Alguien quiere hablar con usted. Su voz era fría, y el olor a tabaco que lo rodeaba la hizo retroceder. ¿Quién eres?, preguntó, pero él solo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Digamos que soy un mensajero. No haga esto más difícil. Clara no tuvo opción. La llevaron a un almacén en las afueras, donde el aire olía a óxido y humedad. Allí, frente a ella, estaba Alejandro, o alguien que se parecía a él. Estaba demacrado, con un corte en la frente y los ojos vidriosos. Pero cuando la vio,
Algo en su expresión cambió. Clara, murmuró, su voz rota. Ella corrió hacia él, pero el hombre de la cicatriz la detuvo, sujetándola por el brazo. No tan rápido, dijo una voz femenina desde las sombras. Valeria Cortés emergió, con un vestido negro que parecía absorber la luz. ¡Qué romántico, Clara! Pero él no es tuyo. Nunca lo fue. Valeria explicó, con una calma escalofriante, que Alejandro, o Javier, había sido un peón en un juego de poder. Su padre, Miguel Navarro, había construido Grupo Estelar sobre secretos y traiciones, y Valeria era su aliada, dispuesta a todo para mantener el control. Javier quiso rebelarse, cambiar su destino por ti, pero el amor es débil, Clara, y tú eres su mayor debilidad. Clara miró a Alejandro, buscando una señal de que aún era el hombre que amaba. Él levantó la cabeza, y sus ojos grises, aunque agotados, brillaron con determinación. Clara, no les creas. Todo lo que hice fue por ti. En un momento de distracción, Alejandro forcejeó con sus ataduras y logró liberarse. Empujó a Clara hacia una salida trasera, gritando, ¡corre! Ella obedeció, con el corazón en la garganta, mientras los sonidos de una pelea resonaban detrás. Corrió por callejones oscuros, con el olor a basura y lluvia persiguiéndola, hasta que llegó a un café pequeño, donde se escondió, jadeando. Allí, abrió el diario de nuevo, buscando respuestas. Una entrada decía, «Si algo me pasa, busca a Mateo. Él tiene la llave». Clara frunció el ceño. ¿Su hermano? ¿Qué sabía Mateo? De vuelta en el almacén, Alejandro estaba de rodillas, con sangre goteando de su labio. Valeria se inclinó hacia él, sus uñas rozando su mejilla. «Pobre Javier, creíste que podías escapar de nosotros, pero ahora Clara pagará por tus errores». Alejandro sonrió, a pesar del dolor. «No la conoces, Valeria. Clara es más fuerte de lo que crees». Clara, en el café, llamó a Mateo, con la voz temblorosa. «Necesito tu ayuda. Creo que estás en peligro». Mateo, sorprendido, le dijo que había encontrado una caja vieja en el ático de su madre, con cartas dirigidas a Clara de alguien llamado Javier. «Clara, no entiendo. ¿Quién es este tipo?» Ella colgó, decidida a volver a casa. Pero al salir del café, un coche negro se detuvo frente a ella, y el hombre de la cicatriz bajó la ventanilla. «Sube, Clara, o tu hermano será el próximo». Clara sintió el mundo girar. Todo lo que amaba estaba en riesgo. Alejandro, Mateo, su propia identidad. Pero en su bolso, el diario de Alejandro era un recordatorio de que aún había esperanza. ¿Podría el amor que una vez sintió por Javier, ahora Alejandro, ser suficiente para salvarlos? ¿O estaba destinada a perderlo todo? ¿Qué harías si el hombre que amas regresara con un nuevo rostro, pero con los mismos secretos que te rompieron? ¿Y si tu propia familia guardara la clave para salvarlo? El coche negro avanzaba por las calles desiertas, con el olor a cuero nuevo y el zumbido del motor llenando el silencio. Clara Velázquez apretaba el diario de Alejandro contra su pecho, su respiración entrecortada mientras el hombre de la cicatriz conducía sin decir una palabra. La ciudad, envuelta en una niebla densa, parecía un laberinto de sombras, y cada faro que pasaba le recordaba lo lejos que estaba de la seguridad de su apartamento. El diario, con su tapa de cuero gastada, era lo único que la anclaba a la esperanza. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. «Clara, eres mi única esperanza». Pero ahora, con su hermano Mateo en peligro y el peso de un pasado que apenas entendía, esa esperanza parecía desvanecerse. El coche se detuvo frente a una mansión antigua, con ventanas que parecían ojos oscuros observándola. El hombre de la cicatriz abrió la puerta y le hizo un gesto brusco. «Adentro. No hagas tonterías». Clara bajó, sintiendo el frío del pavimento a través de sus zapatos.
El aire olía a musgo y madera húmeda, y el crujido de las hojas bajo sus pies la hacía sentir como si caminara hacia una trampa. Al entrar se encontró en un salón iluminado por candelabros, donde Valeria Cortés la esperaba, sentada en un sillón de terciopelo rojo con una copa de vino en la mano. Pero no estaba sola. Frente a ella, Miguel Navarro, el padre de Alejandro, se alzaba como una figura imponente, con el rostro endurecido por años de ambición. «Clara Velázquez», dijo Miguel, su voz grave resonando en el salón. «Hija ilegítima de mi hermano. Qué ironía que hayas regresado para arruinarlo todo». Clara sintió que el suelo se tambaleaba. «¿Hija ilegítima de su hermano?». Las palabras de su madre Elena volvieron a ella. «Tu padre no era el hombre que creías». Pero antes de que pudiera responder, Valeria se levantó, su vestido negro susurrando contra el suelo. «Alejandro siempre fue débil por ti, Clara. Pero esta vez no dejaré que lo salves». Clara apretó los puños, su voz temblando de rabia. «¿Dónde está Alejandro? ¿Qué le han hecho?». Miguel sonrió, un gesto frío que no llegó a sus ojos. «Está vivo, por ahora, pero si quieres que él y tu hermano sigan respirando, harás lo que te digo». Le entregó una carpeta con documentos legales. «Firma esto. Renuncia a cualquier derecho sobre Grupo Estelar y desaparece de la vida de Alejandro para siempre». Clara hojeó los papeles, sus manos temblando. Eran contratos que la despojarían de todo, incluso de su identidad. Pero lo que más le dolió fue una línea al final. Clara Velázquez reconoce que Javier Navarro nunca existió. «No lo haré», dijo Clara, levantando la mirada. «No renunciaré a él». Valeria rió, un sonido afilado como cristal roto. «¡Qué noble!». «Pero el amor no te salvará, Clara, ni a ti ni a tu hermano». Antes de que Clara pudiera responder, un estruendo sacudió la mansión. La puerta principal se abrió de golpe, y Alejandro irrumpió, con sangre seca en la mejilla y los ojos encendidos de furia. «¡Déjenla ir!», rugió, blandiendo una pistola que temblaba en su mano. El caos estalló. El hombre de la cicatriz intentó detener a Alejandro, pero él lo derribó con un golpe. Valeria gritó, y Miguel sacó un arma apuntando a Clara. «Un paso más, hijo, y ella muere». Clara sintió el frío del cañón contra su sien, y el olor a pólvora la hizo estremecer. Pero Alejandro no vaciló. «Padre, esto termina ahora. Todo lo que hiciste, destruir mi vida, separarme de Clara, manipularme para convertirme en alguien que no soy, se acabó». Su voz era una mezcla de dolor y determinación, y Clara sintió que su corazón se rompía al verlo tan vulnerable, pero tan fuerte. En un momento de distracción, Clara empujó a Miguel, y el arma cayó al suelo. Alejandro se lanzó hacia ella, protegiéndola con su cuerpo mientras disparos resonaban en el salón. Uno de ellos alcanzó a Miguel en el hombro, y él cayó, gimiendo. Valeria intentó huir, pero Alejandro la interceptó, sujetándola por la muñeca. «No más juegos, Valeria. Confiesa todo, o no saldrás de aquí». Ella, con lágrimas de rabia, soltó una risa amarga. «¿Crees que ganaste? El daño ya está hecho. Todo el mundo sabe quién eres, Javier. Y Clara nunca te perdonará por mentirle». Clara, aún temblando, se acercó a Alejandro. Sus manos encontraron las de él, y el calor de su piel la ancló a la realidad. «Dime la verdad, Alejandro. ¿Eres Javier, el hombre que me abandonó?». Él bajó la mirada, con el rostro lleno de culpa. «Sí, Clara, soy él. Me obligaron a irme, a cambiar mi nombre, mi vida, pero nunca dejé de amarte». Las palabras eran un cuchillo, cortando años de dolor y anhelo. Clara quiso abofetearlo, gritarle, pero en cambio, sus dedos acariciaron su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba incipiente. «¿Por qué no me buscaste?», susurró, con lágrimas en los ojos. Antes de que Alejandro pudiera responder,
Un nuevo disparo resonó. Laura, la asistente, apareció en la puerta, con una pistola humeante en la mano. Había disparado al hombre de la cicatriz, que yacía inmóvil en el suelo. «¡Clara! ¡Alejandro! ¡Váyanse ahora!», gritó. «La policía está en camino». Clara miró a Laura, sorprendida. «¿Por qué nos ayudas?». Laura sonrió débilmente. «Porque sé lo que es amar a alguien que no puedes tener. Vayan, rápido». Alejandro tomó la mano de Clara y corrieron hacia la noche, con el sonido de sirenas acercándose. En un callejón oscuro se detuvieron, jadeando. Él la atrajo hacia sí, sus labios a centímetros de los de ella, pero el miedo y la traición aún los separaban. «Clara, no espero que me perdones ahora, pero juro que lo arreglaré todo». Ella lo miró, con el corazón dividido entre el amor y la rabia. «Si quieres mi perdón, Alejandro, empieza por salvar a mi hermano». En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje de Mateo. «Estoy bien, Clara. Encontré las cartas. Sé quién eres. Ven a casa». El alivio la inundó, pero también la certeza de que la verdad sobre su familia y su pasado aún no estaba completa. Mientras las sirenas se acercaban, Clara y Alejandro se miraron, sabiendo que el verdadero clímax estaba por llegar. ¿Podría el amor sobrevivir a tantas mentiras? ¿O era este el fin de todo lo que habían soñado? ¿Qué harías si el amor de tu vida te confesara un secreto que lo cambia todo? ¿Y si salvar a los que amas significara enfrentarte al pasado que temes? La noche envolvía la ciudad en un abrazo frío, con el aroma a lluvia y asfalto impregnado en el aire. Clara Velázquez y Alejandro Navarro corrían por callejones oscuros, con las sirenas de la policía resonando a lo lejos. El diario de Alejandro, aún apretado contra el pecho de Clara, era un peso que la anclaba a la verdad que acababan de descubrir. Él era Javier, el amor que la había abandonado, y ella, la hija ilegítima de una familia poderosa que había intentado borrarla. Pero ahora, con Mateo a salvo y la confesión de Alejandro resonando en su corazón, Clara sabía que debían enfrentarse a los fantasmas del pasado juntos. Se detuvieron en un parque desierto, bajo la luz plateada de una farola. El sonido del agua goteando de los árboles era lo único que rompía el silencio. Alejandro, con la camisa rasgada y un corte en la mejilla, la miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Clara, no espero que me perdones ahora», dijo, su voz áspera por el cansancio, «pero juro que haré lo que sea para protegerte, a ti y a Mateo». Ella lo miró, sintiendo el calor de su mano aún en la suya, y la rabia que había llevado durante años comenzó a deshacerse, reemplazada por una vulnerabilidad que la asustaba. «No sé si puedo confiar en ti, Alejandro, pero no puedo dejar de amarte, aunque lo intente». Antes de que él pudiera responder, un coche se acercó, y Laura bajó de él, con el rostro tenso. La policía arrestó a Valeria y a Miguel. Pero hay más, Clara. Encontré documentos en el despacho de Miguel que prueban que tu padre biológico intentó protegerte antes de morir. Te dejó una herencia y un mensaje. Laura le entregó una carta sellada, con el olor a papel antiguo que le recordaba a las noches cosiendo con su madre. Clara la abrió con manos temblorosas. La carta, escrita por su padre, revelaba que había amado a su madre, Elena, pero que la familia Navarro lo había obligado a abandonarla. «Eres mi legado, Clara. Vive libre», decía al final. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara, pero no eran solo de dolor. Por primera vez, sintió que su existencia tenía un propósito más grande. Miró a Alejandro, y algo en su interior se rompió y sanó al mismo tiempo. «Nunca me contaste la verdad, porque pensaste que me protegerías, ¿verdad?», preguntó. Él asintió, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. «Quise mantenerte lejos de este mundo, Clara,
pero no pude mantenerme lejos de ti. Sus labios estaban tan cerca que ella sintió su aliento cálido. Y cuando él la atrajo hacia sí, sus bocas finalmente se encontraron en un beso desesperado, lleno de años de anhelo y promesas rotas. El sabor a sal de sus lágrimas se mezcló con el calor de su cercanía, y por un momento el mundo desapareció. Pero la paz no duró. Un mensaje llegó al teléfono de Laura. Valeria escapó de custodia. Está armada. Clara se apartó, con el corazón acelerado. No podemos dejar que gane, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Alejandro tomó su mano, con una determinación que la hizo sentir invencible. No lo hará. Vamos a terminar esto. Juntos, con Laura, rastrearon a Valeria hasta un muelle abandonado, donde el olor a sal y algas llenaba el aire. La encontraron de pie al borde del agua, con una pistola en la mano y una sonrisa cruel. ¿Creen que pueden ganar?, gritó. Este imperio es mío, siempre lo fue. Clara dio un paso adelante, ignorando el arma. Valeria, esto no es sobre dinero o poder, es sobre amor. Y eso es algo que nunca entenderás. Valeria rió, pero su mano tembló. Antes de que pudiera disparar, Alejandro se lanzó hacia ella, desarmándola en un forcejeo. La policía, alertada por Laura, llegó justo a tiempo para arrestarla. Con Valeria y Miguel tras las rejas, Clara y Alejandro regresaron al apartamento de ella. El aroma a lavanda de las velas de Elena los recibió, y Mateo, con pintura aún en las manos, los abrazó con fuerza. «Sabía que lo resolverías, Clara», dijo, sonriendo. Ella rió, pero sus ojos estaban fijos en Alejandro. «No lo hice sola», respondió, apretando su mano. Esa noche, sentados en el balcón bajo un cielo estrellado, Alejandro le entregó el anillo que había visto en la caja fuerte. «Esto era tuyo, Clara. Siempre lo fue. Quiero que lo tengas, no como una promesa rota, sino como una nueva». Ella lo miró, con el corazón lleno de cicatrices, pero también de esperanza. «No necesito un anillo para saber que te amo», dijo, pero lo aceptó, sintiendo su peso como un símbolo de su renacimiento. Se besaron de nuevo, esta vez con calma, como si el tiempo les perteneciera. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Clara supo que el camino no sería fácil. Las heridas del pasado aún dolían, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlas. Con Alejandro a su lado, y la verdad sobre su familia en su corazón, estaba lista para un nuevo comienzo. ¿Qué harías si el amor te obligara a enfrentar tus peores miedos, pero también te diera la fuerza para superarlos? ¿Y si el pasado, con todas sus cicatrices, fuera la clave para un futuro lleno de esperanza? La brisa del mar acariciaba el rostro de Clara Velázquez mientras caminaba por la playa, con la arena tibia deslizándose entre sus dedos descalzos. El aroma salado del océano se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que crecían en las dunas, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla era como una canción que calmaba su alma. A su lado, Alejandro Navarro caminaba en silencio, con una camisa blanca que ondeaba al viento y los ojos grises fijos en el horizonte. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el muelle, cuando Valeria y Miguel fueron derrotados, y aunque las cicatrices del pasado aún estaban frescas, Clara sentía una paz que no había conocido en años. El nuevo comienzo no había sido fácil. Clara había regresado a Grupo Estelar, pero esta vez no como asistente, sino como directora de un nuevo proyecto social financiado por la herencia de su padre biológico. El dinero, que una vez había sido un símbolo de poder y traición, ahora se usaba para ayudar a mujeres de barrios humildes, como el que ella había dejado atrás. Cada día, al entrar en su oficina, sentía el peso del anillo que Alejandro le había devuelto, no como una carga, sino como un recordatorio de su fuerza y su amor. Alejandro, por su parte, había cambiado.
había renunciado al control total de Grupo Estelar, delegando responsabilidades para sanar las heridas que su padre había dejado en la empresa y en su vida. Clara lo veía a menudo en su nuevo café favorito, un lugar pequeño al borde de la playa, donde el aroma a espresso y pan recién horneado llenaba el aire. Allí compartían momentos tranquilos, hablando de todo y de nada, reconstruyendo lo que el tiempo y las mentiras habían roto. Sus manos se rozaban al pasar una taza, y cada toque era una chispa que recordaba los días en que el amor entre ellos era un sueño imposible. Esa mañana, mientras caminaban, Alejandro se detuvo y la miró con una intensidad que aún la hacía estremecer. «Clara, hay algo que quiero decirte», comenzó, su voz suave pero firme. Ella lo miró, notando cómo el sol resaltaba las motas doradas en sus ojos. «No más secretos, Alejandro. Prométeme eso». Él sonrió, una sonrisa que era más cálida que el sol sobre sus cabezas. «No más secretos. Solo quiero que sepas que cada día contigo es un regalo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Clara sintió que su corazón se hinchaba, pero también había una sombra de duda. ¿Y si el pasado vuelve, Alejandro? ¿Y si hay más cosas que no sabemos? Él tomó sus manos, apretándolas con fuerza, y el calor de su piel la ancló. «Entonces lo enfrentaremos juntos, como siempre debimos hacerlo». Sus palabras eran una promesa, y cuando sus labios se encontraron en un beso lento, lleno de amor y cicatrices sanadas, Clara supo que él decía la verdad. Mientras tanto, en el apartamento que compartía con su madre y Mateo, la vida también había cambiado. Elena, libre de los secretos que la habían atado, había abierto una pequeña tienda de ropa, donde sus diseños coloridos atraían a clientes de toda la ciudad. Mateo, con su talento para la pintura, había conseguido una exposición en una galería local, y Clara no podía estar más orgullosa. Una noche, mientras cenaban juntos, con el aroma a albahaca y tomate flotando en el aire, Mateo alzó su copa de vino, por Clara, que nunca se rindió, y por el amor que siempre encuentra un camino. Elena rió, secándose una lágrima, y por nuestra familia, que ahora es completa. De vuelta en la playa, Clara y Alejandro se sentaron en la arena, con un café en las manos y el horizonte frente a ellos. El anillo en el dedo de Clara brillaba bajo el sol, un símbolo de un amor que había sobrevivido a la traición, el dolor y los secretos. «¿Sabes?», dijo Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «Pensé que el amor verdadero era solo un cuento, pero ahora sé que es real. Solo requiere coraje». Él la abrazó, su aliento cálido contra su cabello. «Y tú, Clara, eres la persona más valiente que conozco». Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Clara cerró los ojos, dejando que el sonido del mar y el calor de Alejandro la envolvieran. El pasado ya no era una sombra que la perseguía, sino una lección que la había hecho más fuerte. Con Alejandro a su lado y su familia completa, el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Y en su corazón sabía que el amor, con toda su vulnerabilidad y valentía, siempre valía la pena. ¿Qué harías si descubrieras que el amor verdadero no es perfecto, pero sí lo suficientemente fuerte para sanar las heridas más profundas, y si el final de una historia fuera solo el comienzo de algo aún más grande?